Hola, muy buenas noches a todos. Pues desde ya empiezo a leerlos en el chat. Quiero saber desde dónde nos están acompañando y pues muy cordialmente darles la bienvenida a esta masterclass programada para el día de hoy. Me presento. Mientras ustedes van escribiendo en el chat, quiero conocerles. Si aún pues no les conozco, quiero saber de dónde nos están siguiendo, desde dónde nos están acompañando. Yo me llamo Rosana Sánchez, soy CEO de la página Red Venezolana de Enfermería Neonatal, ahora Red Iberoamericana de Neonatología. Es una de las familias más grandes que tenemos para hablar de temas del cuidado del recién nacido. Este tipo de capacitaciones las estamos haciendo constantemente para que el personal que labora con estos chiquitos tenga la actualidad, tenga las herramientas para analizar, tenga las evidencias científicas y eso les permita avanzar en sus cuidados. Buenas noches desde Argentina, República Dominicana, Argentina, Mar del Plata, Ecuador, Argentina, el fin del mundo, desde Argentina, desde México, Honduras. Uy, qué bien, qué bien. Gracias, gracias por acompañarnos. Y bueno, esperamos todos los del equipo técnico de Red Veneo, desde Venezuela, nuestra tierra querida. Todo el equipo de Red Veneo está detrás de cámaras para que esta masterclass sea muy interactiva. O sea, pueden ir escribiendo a través del chat que pues si yo estoy en el momento de la clase, mi equipo puede ir respondiendo y al final pues podemos hacer una conjugación de todas sus preguntas y todas las respuestas y todo lo que quieran seguir preguntando, aprovechen de exprimir nuestros conocimientos. Buenas noches desde Colombia. Bueno, me desconecto un rato del chat entonces. En pantalla tienen la invitación a nuestro próximo curso de ventilación mecánica no invasiva, CPAP. Al final vamos a estar hablando de la programación que está exquisita. Este curso lo vamos a tener el 8 y 9 de abril, ya nos faltan 16 días. Se va a realizar desde las 5 de la tarde, hora Colombia. Y allí tienen la información que la pueden solicitar a través de nuestro correo o a través de los números que se encuentran en pantalla, que son el número del licenciado Márquez y de nuestra secretaria administrativa, la licenciada Irene Ceballos. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que quieran saber, cualquier dato para los pagos, tenemos pagos directos para varios países. Entonces, a través de nuestras redes sociales nos pueden localizar cuando ustedes quieran. El tema de hoy está referido a la incubadora. Estuvimos haciendo algunas preguntas a través de las historias de nuestra página en Instagram y pues muchas personas interesadas en conocer cuál era la recomendación nuestra en cuanto a la responsabilidad de la limpieza, lavado y desinfección del equipo. Este es un curso que nosotros tenemos completo. Lo que vamos a ver hoy es una parte de lo que significa el manejo del equipo y también de todo lo que tiene que ver con la termorregulación de un neonato. Hoy nos vamos ya directamente con la incubadora. El tema de limpieza, lavado y desinfección es un tema complejo que va a depender de muchos factores también. Y responsabilidad, pues también depende de la institución en la que se esté elaborando. Entonces, vamos a ubicarnos
a lo que tenemos en pantalla, a lo que les preparé para hoy. Por favor, les agradezco. No me rayen la pantalla. Gracias. Vamos a borrar estas rayitas. Listo. Y fíjense que tenemos como título incubadora, un nuevo paradigma. ¿Ustedes qué dicen? En el cuidado de la temperatura y el aislamiento de un recién nacido. Voy a quitar esto por aquí. Entonces, fíjense, la creación de cosas nuevas. ¿Vieron la lámina anterior? Nuevo paradigma. Los paradigmas no mueren. El paradigma no deja de existir hoy para que exista otro totalmente diferente mañana. El paradigma se transforma de lo que tenemos hoy a lo que queremos llegar. Y eso nos lo da lo siguiente. Miren, la creación de cosas nuevas no es dirigida por el intelecto, sino por el juego instintivo de atender las necesidades. Si hablamos de incubadora, ya vamos a hacer un recorrido a través de la historia, nos vamos a dar cuenta de que existe un ojo de alguien que es extremadamente observador y que quiere evolucionar según la respuesta de los pacientes que hemos estado manejando y de lo que se nos ocurre que podemos mejorar en cuanto a cuidado. Nosotros siempre decimos, y pues, que la neonatología es el arte de los pequeños detalles. Eso lo hemos escuchado siempre, pero para que esos pequeños detalles estén allí, tiene que existir un gran observador. Entonces, un mal funcionamiento o manejo de la incubadora puede poner en riesgo a todos los recién nacidos. La temperatura, ¿por qué? Cuando estamos en presencia de un nacimiento, todos los recién nacidos necesitan control adecuado de la temperatura. ¿Por qué? Porque pues ellos no están en capacidad de producir todos aquellos factores desencadenantes para protegerse del frío o del calor extremo. En sus primeras semanas de vida, ellos son poikilotérmicos. Por favor, les agradezco que aparezcan con sus cámaras apagadas. Entonces, es imprescindible el manejo de la temperatura en todos los neonatos, pero más en los recién nacidos pretéritos. ¿Por qué? La respuesta es simple. Cuando nosotros estudiamos fisiología, encontramos una cantidad de respuestas a lo que significa el manejo del neonato, pero también el manejo de los equipos. Muchas veces nos pasan a través de nuestros grupos, necesitamos información de un artículo científico de X tema. Pues resulta que no todo lo que se nos pasa por la cabeza tiene evidencia científica. Entonces, cuando eso no existe, ¿qué necesitamos nosotros saber? ¿Qué necesitamos analizar? La fisiología del neonato y el sentido común. Entonces, si nosotros vemos cuál es la fisiología del neonato, nos vamos a dar cuenta que él no puede regular la temperatura porque tiene inmaduro el hipotálamo, que se encuentra en su sistema nervioso central. Y por supuesto, el proceso de la termogénesis. Y en los recién nacidos a término no es que quiera decir que ellos no pueden presentar un estrés por frío. Claro que lo pueden presentar. Si están en constante contacto con el frío, va a llegar un momento que esa grasa parda, que es lo que les permite toda esa carga energética, calórica, de termogénesis, va a terminar de acabarse y ya no van a tener de dónde tomar reserva y van a caer en hipotermia. Entonces, hay que protegerlos a ambos, pero por supuesto más al recién nacido pretérmino. Entonces,
Los recién nacidos prematuros también tienen un déficit de la tasa metabólica, por lo tanto, van a desarrollar hipotermia en presencia de ambiente frío. Debemos tener una monitorización constante tanto de la temperatura central como de la temperatura periférica, y eso nos los va a dar la evolución de los monitores con los que contemos. Las incubadoras tienen sensores, monitores o paneles de control que pues nosotros tenemos que saber usar. Y el propósito de monitorear es mantener un ambiente térmico neutro, porque podemos tener el concepto en mente. Yo voy a introducir a un recién nacido una incubadora porque necesito termorregulación y que esa termorregulación me permita mantenerlo en un ambiente térmico neutro. Ajá, pero ¿y quién me garantiza a mí que ese paciente esté en un ambiente térmico neutro? Pues la monitorización de la temperatura y lo que yo controle de la temperatura según la edad gestacional y los días de nacido. Entonces, este ambiente térmico neutro me va a permitir que no haya un aumento de la tasa metabólica y que tampoco haya un aumento del consumo de oxígeno. Por lo tanto, el recién nacido se mantenga en condiciones adecuadas. El objetivo de la presentación, realizar un recorrido a través de la historia de las incubadoras y su evolución, definir la importancia de la incubadora en la termorregulación, definir la importancia de la humedad en el cuidado de los recién nacidos. Vamos a hablar de flujo laminar, de las características del filtro EPA y de la importancia de esta unidad de flujo laminar. Entonces empezamos el recorrido por la historia y evolución de las incubadoras. Y aquí esto es algo que debemos aprendérnoslo, así como que si estuviésemos escuchando una de las películas preferidas que nosotros tenemos en cuanto a si nos gusta la ficción, la ciencia, el drama, las cómicas, el romance, pues esto debe significar la neonatología para cada uno de nosotros. Todo empieza en 1857 en Francia. El médico Paul Denius copia de los criadores de pollos e inventa una caja de doble pared. La caja de doble pared es la que vemos aquí en pantalla. Esta es la primera pared que está en contacto con el recién nacido en la parte interior de la caja. Esta es la parte externa de la caja y en el centro hay un receptáculo en donde se colocaba agua caliente. Entonces había transferencia de calor por conducción. Aquí empieza la historia de las incubadoras. Fíjense que estamos en 1857 y todo aparece en Francia. En 1878 ya empiezan las referencias históricas del doctor Stéphane Tarny, que es el padre, uno de los padres pues de todo lo que hay en evolución de la neonatología. Él es jefe de obstetricia de la Universidad de París. Tarnier, fíjense lo que pasa. Ay, ya va. Tarnier, fíjense lo que pasa. Y estas son cosas que muy poco están escritas cuando nosotros hacemos una investigación de la historia de la neonatología. Tarnier contrata a una criadora de pollos porque Paul, recuérdense que les dije que copia una incubadora en donde criaban a los pollos para que estos mantuviesen una temperatura y pudiesen tener a sus pollitos. Entonces, ¿qué hace Tarnier? Bueno, yo voy a contratar a la criadora de pollos para que me fabrique una cantidad importante de estas incubadoras. Y esta criadora de pollos se llamaba Odile Marty. Pero, pues, allí en pantalla ven el tipo de incubadora que se fabricó. Era un receptáculo rectangular. En la parte superior colocaban al niño y en la parte inferior colocaban unos recipientes con agua caliente, porque por supuesto emitían el vapor y esto se recirculaba por la cámara del bebé.
Pero él no se queda allí. Años más tarde empieza a publicar estudios estadísticos en donde demuestra las grandes ventajas del uso de la incubadora. En la primera década del siglo XX, el profesor Pierre Boudin, pero no solamente él trabaja con un norteamericano llamado Julius Hayes. Ellos empiezan a interesarse seriamente por lo que pasa con todos los recién nacidos. Y así empieza, sin ellos querer, la historia de la neonatología. Entonces, en esta fecha, Pierre Boudin publica un artículo en el que describe su experiencia en el cuidado de los prematuros en el Hospital de la Maternidad de París. Pero en esta fecha ocurre una desgracia, porque viene alguien de nombre Chaples y modifica la incubadora de Hayes. ¿Cómo la modifica? Pues empieza con la administración de oxígeno libre en la incubadora y desata la primera epidemia de retinopatía del prematuro por hiperoxigenación. Entonces, hay muchísimos ciegos regados en el mundo, prematuros, que fueron admitidos en estos equipos y quienes recibieron concentraciones altas de oxígeno. Entonces aquí no solamente empieza la historia de la neonatología, sino también la historia de las complicaciones neonatales. Pero el escándalo real llega cuando empiezan las ferias expositivas. Imagínense, en ese tiempo era un espectáculo tener a recién nacidos metidos en una caja, muy chiquititos, en edades gestacionales pues casi que extremas, que prácticamente no eran viables en ese tiempo, sin embargo eran expuestos a que la gente pudiera observar que estaban allí, que estaban vivos y que tenían un aparato que los podía mantener vivos. Estas ferias tienen aproximadamente una duración de 27 años. Se presentaron en Alemania, en Chicago, en Nueva York, aquí pues es otra parte de la historia, en Coney Island. ¿Por qué es otra parte de la historia? Porque es aquí. Esta es, fíjense, una de las primeras imágenes en donde los expectantes estaban muy cerca de las incubadoras. Aquí tenemos una incubadora de transporte. Ya va, que se me está quedando pegado el mouse. Entonces, en estas ferias expositivas, vean la duración que tuvo entre 1903 y 1940. Pues fueron a muchas partes del mundo. Pero ¿qué pasa? Estos doctores buscando ganar dinero, pues tuvieron una gran cantidad de receptividad por la población y tenían un presentador del show que se paraba en las puertas de las ferias y gritaba, pasen, pasen y ven a los recién nacidos en sus incubadoras. Y la cantidad de gente que entraba, pues cuenta la historia que era muy importante. En esas ferias tenían un cobro entre 10 y 25 centavos y llenaban la carpa, pero hubo una epidemia de enfermedad gastrointestinal que acabó con la feria. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la manipulación de los recién nacidos en esa época tenía también que evolucionar. A pesar de que ya tenían creados espacios para alimentarlos, bañarlos, pero me imagino que la manipulación de todo esto que estaba en contacto con el recién nacido los empezó a contaminar a uno y a otro y fue muy alta la mortalidad que se presentó.
En los años 70 hay una evolución trascendental. ¿Pero por qué? Porque en el 63 muere el hijo de John Kennedy. Esto es un hecho, pues, que transciende porque el bebé muere de prematuridad. Era un recién nacido de 32 semanas de edad gestacional y esto marca la diferencia entre lo que eran las incubadoras elaboradas por The News, por Tarnier, por Pierre Boudin, y cómo evolucionaron en el tiempo en el que ellos decidieron crear ese equipo, hasta la muerte del hijo de John Kennedy. Esto es un suceso histórico para la creación de todo lo que significa el estudio de la neonatología. Fíjense que aquí tenemos una incubadora pues ya eléctrica. Esta empezó a aparecer en el año 70 y esta es la transformación que tenemos ahora en equipos. ¿Y qué es la incubadora? Si nosotros nos ponemos a ver qué es el equipo, pues podemos conseguir o elaborar nosotros mismos muchas definiciones. Es un dispositivo médico utilizado principalmente para mantener un ambiente térmico neutro, se los expliqué al principio, adecuado para la maduración del recién nacido durante periodos prolongados de tiempo, pues muchas veces sabemos cuándo el recién nacido va a ingresar, pero no sabemos cuándo va a egresar, aunque debemos planificarlo. Y asegurar su aislamiento del ambiente exterior. Esto es una definición que actualmente, si hablamos de una UCIN humanizada, debe presentar cambios. ¿Por qué? El aislamiento del ambiente exterior, si estamos en una UCIN humanizada, pues el recién nacido va a estar en contacto directo con sus padres, bien sea en el programa Canguro, piel a piel, o en el acompañamiento continuo. Entonces, este aislamiento pues se ve algo interrumpido porque es el deber ser que a pesar de la condición clínica, excepto en aquellos que hemodinámicamente estén inestables, el recién nacido puede estar con sus padres. Entonces, ¿qué necesito yo de un dispositivo médico? Aislamiento, en el caso de todos los equipos que tienen una cúpula, por supuesto van a aislar de la manipulación y el ruido, que me dé temperatura, que me dé humedad, que tenga control de ruidos y que con el equipo yo pueda presentar con ese neonato una disminución de las infecciones asociadas al cuidador de salud. ¿Y qué necesito yo para tener un buen manejo de la incubadora? Aquí tienen un código QR, aprovechen y le toman un captura de la pantalla para que ustedes puedan mirarlo. Este es un manual de incubadoras de la Dreyer y allí va a aparecer todas las características del equipo y cómo manejar el equipo. Pero también ustedes tal vez no tengan un equipo de marca Dreyer, tengan un equipo de la Medic, tengan un equipo de otra empresa comercial, y la recomendación es leer el manual, interpretar el manual, discutir el manual con el equipo de trabajo, para que en conjunto entonces protocolicemos el manejo de la incubadora, el proceso de desarmado, limpieza, enjuague, desinfección y esterilización del mismo. Y por supuesto también que definamos, según la institución en donde estemos, de quién es la responsabilidad. Aquí tenemos una incubadora Medic. Vamos ahorita con las partes de la incubadora. Esta es una marca específica, sin embargo, casi todas las incubadoras cambian los modelos, cambia la evolución de la misma, pero el funcionamiento debe ser prácticamente parecido. Entonces, empecemos por
la base para el monitor. Aquí en esta fotografía tenemos solamente un monitor de saturometría. Aquí tenemos para colocar la hidratación parenteral. Aquí en este lado podemos colocar la bomba de infusión, o sea, lo podemos utilizar como paral. Tenemos una doble cúpula acrílica. Fíjense en algo. Las incubadoras para recién nacidos prematuros deben tener una doble cúpula y hay algunas que están en países muy fríos que tienen hasta 3 cúpulas, porque esto es lo que va a permitir el aislamiento total de la temperatura del macroclima con respecto a la temperatura del microclima, o sea, del interior del equipo. Si esta incubadora pierde por mal manejo la cúpula interna, si estamos en la noche que la temperatura baja más y las incubadoras tienen una mala localización con respecto a la pared, el frío del exterior va a ingresar al microclima y va a modificar la temperatura que se le está entregando a ese recién nacido. Entonces, por eso es importante mantener las dos cúpulas, y en recién nacidos muy extremos también se pudiera utilizar una tercera cúpula que viene aparte del equipo o los protectores plásticos. La incubadora tiene 2 iris, uno en su parte superior y otro en su parte inferior. Y aquí es un momento propicio para que nosotros sepamos que la incubadora debe dividirse en la mitad de la superficie corporal del neonato en céfalo-caudal. Entonces, la parte cefálica, en donde se encuentra este iris, es por donde yo debo introducir todo lo estéril hacia el recién nacido. Todo lo estéril, abrir porque él abre y cierra como el ojo en contacto con la luz. Entonces, ¿qué voy a introducir por allí? Los medicamentos por estas orejuelas, también las líneas de acceso para las vías periféricas o centrales, los medicamentos, por supuesto, antes de su administración, el pañal, la ropa limpia, la ropa de cambio de cama, todo lo estéril lo debo introducir por allí. Y todo lo contaminado debe salir por el iris que se encuentra en la parte caudal. Y aquí abajo debería estar la papelera. Entonces, ese es el manejo correcto de la incubadora. Los portillos automáticos que los vamos a manejar con los codos para no contaminarnos las manos, que ya no las lavamos antes de introducirlas para hacer el cuidado al recién nacido. Tienen unas mangas. A través de esas mangas, apenas nosotros abramos los portillos automáticos, vamos a introducir las manos y va a sellar por completo el espacio. O sea que cuando yo introduzca mis manos, no hay salida ni entrada de aire y no hay modificación, o sea, importante porque la tiene que haber en el momento en que abra los portillos de la temperatura interna de la incubadora. Fíjense algo aquí. Cuando hablamos de este equipo en estas condiciones, si yo introduzco por esta puerta los medicamentos o los introduzco por aquí puedo meter el pañal limpio y lo saco por este portillo, no por el iris. Entonces, al yo hacer ese tipo de cuidado, yo estoy contaminando todo lo que introduzca en tratamiento, porque lo que estoy retirando por ahí es la sonda vesical, es el pañal que está con orina, con heces. Por lo tanto, pues esto ya es un espacio contaminado. Entonces, ojo con eso. Tenemos el dispositivo para agregar el agua que me va a aportar humedad a la incubadora. Tenemos el panel de control que me va a dar los modos en los que yo voy a colocar el control de la temperatura del neonato. Algunas tienen gavetas, las palancas para colocar la posición del recién nacido. Pues por supuesto un Fowler o un semi-Fowler
en todos aquellos recién nacidos con dificultad respiratoria. El Trendelenburg pues no se usa en ellos. Y el control del pedal de altura, que yo hubiese querido siempre tener una incubadora como esta porque yo soy alta y siempre las incubadoras, pues para yo manejar el bebé prácticamente tenía que encorvarme un poco. Entonces, eso sería lo ideal, lo básico en los equipos. ¿Cómo voy a hacer yo o cómo voy a manejar un buen funcionamiento del equipo? Pues en este tipo de incubadoras que les acabo de mostrar, nosotros nos vamos al panel. Este panel me va a dar la potencia del calefactor. A ver, los leo en el chat. Cuando yo enciendo un equipo, ¿cuál es el límite de temperatura al que llega ese equipo, por supuesto, antes de yo ingresar al neonato? Repito la pregunta. Cuando yo enciendo el equipo, ¿hasta qué temperatura límite me llega la incubadora? Es una temperatura estándar. Los estoy leyendo. 34, 37, 37. Vamos a ver cuál es el número ganador. 37, 34. Llega a más, pero tiene que estar en 34. 37. Bueno, mientras siguen respondiendo, aquí tienen la respuesta. La temperatura inicial de los equipos está en 34 grados centígrados. ¿Por qué? Porque cuando a mí me llaman a la UCIN y me dice, va un ingreso, un recién nacido de tanta edad gestacional, yo tengo que regular este modo aire de la incubadora a los límites que me dice el cuadro, que también deben tenerlo por cada unidad de paciente, de temperatura que debe tener ese neonato. ¿Sí? En el modo piel, yo solamente voy a regular los límites de temperatura, tanto para hipotermia como para hipertermia. De manera que si hay algún cambio en la temperatura, la alarma se va a activar y me va a avisar. Y esto es un registro que me lo va a estar dando el sensor que vamos a colocar en la piel del recién nacido. Espero haberme explicado hasta allí. Entonces, el modo piel o la temperatura cutánea lo debemos colocar en la línea media abdominal entre el apéndice cifoide y el ombligo. Y mucha gente se preguntará, ¿pero por qué específicamente en ese sitio? Porque necesitamos un órgano que tenga mucha vascularización y que me dé una temperatura exacta. Esto era lo que se manejaba hasta 2020-2021 y yo creo que de aquí en adelante ya pues hay cambios en la localización del sensor de temperatura, ya se los voy a mencionar. Este órgano se llama hígado. Esa es la razón por la cual la primera recomendación de colocación del sensor es esta. Y que también hay recomendación de cubrir la punta del sensor con un cobertor de aluminio. ¿Por qué? Porque la incubadora tiene radiación y por lo tanto refleja ondas infrarrojas emitidas por la fuente de calor. Y si yo no utilizo estos cobertores de aluminio, puede haber modificación en el control de la temperatura. Entonces es lo que está otorgando el equipo y no realmente la temperatura del neonato. La otra localización del sensor puede ser en el hueco axilar, dejando la punta del sensor sin proteger y fijándolo a la piel a 0.5 centímetros de la punta. O sea que no nos vamos a colocar directamente sobre el sensor con el cobertor de aluminio porque el brazo va a estar cubriendo el sensor. Ahora, ¿qué pasa con estos sensores? Que todos estos sensores tienen cables
hay que ponerles adhesivos. La presencia continua del sensor sobre la piel va a producir lesiones. Por lo tanto, pues ya les voy a enseñar cuál es una de las evoluciones que hay en cuanto a esto. Si tienen preguntas hasta aquí, pues las pueden ir dejando en el chat. ¿Cómo debemos entonces mantener una temperatura de la incubadora en el modo aire? ¿Sí? El modo aire es el que yo voy a modificar con una temperatura adecuada ¿a qué? A la edad gestacional de ese bebé y a los días que tenga de nacido. Ejemplo, si yo voy a ingresar, Rosana, va un recién nacido de 25 semanas de edad gestacional, obviamente en su primer día de vida. Entonces, la temperatura debe estar entre 36.5 y 38 grados centígrados. Estamos hablando de un prematuro extremo. Entonces, como es un prematuro extremo, si está en 25 semanas de edad gestacional, yo me voy hacia el borderline superior. Y si está hacia las 29 semanas, yo me voy hacia el borderline inferior. En la medida que vayan pasando los días, aquí hay recomendación para ir disminuyendo esa temperatura a modo aire. Pero si el recién nacido me demuestra que no hay regulación de la temperatura con todo lo que nosotros utilicemos, la temperatura se tiene que dejar en su valor máximo, que en este caso sería 38 grados centígrados. Pero si tenemos un bebé de 36 semanas o mayor a 36 semanas, pues la regulación de la temperatura va a ser de 32 grados centígrados en su primer día. Sin embargo, esto es un cuadro referencial, pero si yo estoy recibiendo de sala de partos o de quirófano de maternidad un recién nacido con hipotermia, yo tengo que manejar temperaturas de la incubadora a su ingreso en ascenso. Me explico. Si yo tengo un recién nacido con 35 grados de temperatura en el ingreso, pues esa temperatura de la incubadora inicialmente yo tengo que irla aumentando grado a grado por hora, de manera de que no sea un cambio de temperatura brusco, que yo lo recibo en 35 y lo voy a ingresar con 38 grados de temperatura en el equipo. ¿Listo? ¿Qué es lo prometedor de la evolución tecnológica? Y pues la evolución me tiene súper impactada. Anoche le decía a mi grupo de trabajo que uno se pierde unos 3 meses, 5 meses de un tema y cuando regresas tú dices, Dios mío, ¿y esto cuándo salió? ¿Y esto qué es? ¿Y dónde lo busco? ¿Y cómo lo encuentro? Pues allí está. La evolución tecnológica me está dando nuevos cuidados para la temperatura y para la humedad, pero más que todo para la temperatura. Están saliendo al mercado a prueba, esto lo presentaron en estudios de biomédica del 2021, unos sensores de piel ultrafinos que transmiten de forma inalámbrica los datos de signos vitales a dispositivos externos. Esto podría ofrecer una forma menos engorrosa de monitorear a los bebés hospitalizados que los sensores tradicionales con cable. Lo que nosotros conocemos son estos sensores que colocamos en el pecho del recién nacido, si lo tenemos en posición supina, y estos adhesivos, mientras más prematuro sea el bebé, más lesión va a producir en el tiempo. Fíjense el tipo de sensor. Es un sensor ultra fino, sin adhesivo. Esto es textual lo que escribe la persona que los diseña. Estos nuevos sensores son mucho más fáciles de despegar, lo que quiere decir que no debe traerse la piel del bebé. Es especialmente importante para los bebés prematuros
quienes básicamente nacen como que si fueran heridas gigantes. ¿Por qué heridas gigantes? Porque todo lo que nosotros hagamos pues le va a producir una lesión en la piel que nosotros muchas veces no las observamos. Pero si llevamos esa piel a un microscopio, bastante es lo que hay. Porque su piel no está desarrollada. Entonces, cada parche consta de una capa ultra fina de componentes electrónicos intercalados entre unas láminas de silicona flexible. Este sensor fue diseñado con ingenieros que se preocuparon por evitar las lesiones de la piel del recién nacido, el contacto incómodo para la manipulación en procedimiento, para que estuvieran en contacto con sus padres. Entonces, lo realizan ingenieros con una dermatólogo que es quien da la recomendación de lo que debe contener el sensor para que no haya lesiones de la piel. Entonces, un parche va colocado en el pecho, otro en la espalda. Esto va a tener electrodos para monitorear la actividad eléctrica del corazón del bebé. Pues aquí no nos estamos saliendo de temas, lo que nos aporta la evolución en cuanto al manejo de los neonatos dentro de las incubadoras. El segundo parche se usa en la mano o en el pie. Este parche enciende una luz LED en el apéndice del bebé y mide cuánta iluminación absorbe el tejido para medir la cantidad de oxígeno en sangre. O sea que también nos aporta saturación. Y ambos sensores van a controlar la temperatura del bebé. Veamos. Aquí tenemos los sensores, una película ultra fina de silicón, uno de 3 centímetros colocado en el pecho del recién nacido que nos va a dar los signos vitales, otro de 5 centímetros para bebé más grande, el que se coloca en la espalda, y fíjense que aquí hay 2 flechitas, aquí hay una flechita, aquí hay una flechita, y aquí es donde se encuentra el sensor que se coloca en el pie. Eso aparece en este artículo que tienen aquí. Es un sistema electrónico de sensores para analizar todos los signos vitales en cuidados intensivos neonatales. Acaba de salir en el 2021, está súper interesante el artículo. Y también aparece otro artículo que describe la evolución con una cámara termográfica para la unidad de cuidados intensivos neonatales basada en un pirómetro. ¿Qué hace esta cámara? Cuando nosotros tenemos una incubadora prendida, esta incubadora va a producir radiación y esta va a llegar a la cámara que va a salir, pues la emisión de esta radiación va a salir por la superficie de las paredes de la incubadora. Se observa la distribución de la temperatura del aire en la superficie exterior de la incubadora y se obtiene de esta forma una conclusión más fiable que si únicamente se empleasen en los sensores de temperatura, pues no podríamos facilitar la búsqueda de una mejora en el diseño de las incubadoras. Fíjense en esto que tenemos aquí. Aquí tenemos una imagen de un neonato a los 5 minutos, a los 42 minutos y a los 45 minutos. Y fíjense cómo la radiación y la temperatura que genera el recién nacido dentro del equipo se va modificando. Y esto es lo que nos aporta esta cámara que tenemos aquí. Esa es la evolución para control de temperatura neonatal. Son equipos, pues, que no están conectados con sensores a través del bebé. En el anterior tenemos evolución de sensores para signos vitales y temperatura, y en esta cámara nos va a dar una relación de la temperatura que se está manejando en el microclima. Esta se presentó en el Congreso Biomédico también en el 2021. Ahora bien, hablamos de temperatura, pero ¿qué pasa con respecto a la humedad? Escuchamos que pues todo recién nacido necesita el uso de humedad
Y esto tiene controversias también. ¿Por qué tiene controversias? Porque, pues, Silverman demostró que habían muchos casos de contaminación en donde se utilizaba humedad dentro de las incubadoras. Pero antes de hablar de eso, hablemos del proceso fisiológico de todo cuerpo. Nosotros no podemos vivir, y no somos neonatos y no estamos en una incubadora, no podemos vivir en un aire seco. Nuestro sistema respiratorio no puede sobrevivir en un aire seco. Nuestro cuerpo está hecho de 70% de agua. Entonces, ¿por qué si nosotros aquí nos vamos ya, salimos de la fisiología y nos vamos al sentido común? Entonces, ¿por qué nosotros metemos un recién nacido en una incubadora y no le ponemos humedad? Y veamos todo lo que se deriva de allí. Si nosotros tenemos una alta humidificación mayor al 70% durante los primeros 7 días de vida del recién nacido, pues aquí tenemos cómo lo vamos a manejar según la edad gestacional y según este estudio que se presentó en el 2007. De 23 a 26 semanas 85, de 27 a 30 semanas de 75 a de 70 a 75, mayores de 30 semanas no es necesario agregar humedad. Disminuir a 50%, luego de la primera semana, dependiendo de la situación, mantener con humedad hasta los 28 días de vida. Ahora bien, esto me lo dice la evidencia científica, ¿sí? En mayores de 30 semanas no es necesario agregar humedad. Pero de 30 semanas hasta las 38 más 6 estamos en presencia de un recién nacido prematuro. El 38 más 6, un término temprano, que todavía puede seguir presentando sintomatología de un recién nacido pretérmino, desde el punto de vista pues de todo lo que se genera en ese cuerpecito. Yo no sé si ustedes son grandes observadores, que espero que sí. Cuando ustedes tienen un recién nacido de 38, 39, 40 semanas, 42 semanas, que está sometido a un calor seco constante, empieza a resecarse la piel, empezamos a ver grietas rojas en la piel. Entonces, ¿por qué a los recién nacidos a término nosotros, pues, los estudios nos dicen que no y nosotros no vamos a agregar humedad? Pues tampoco deberían estar sometidos a un calor seco. No coloquemos 85% de humedad, vámonos a lo mínimo de humedad que nos aporta el equipo para que protejamos la piel de ese bebé, porque si la piel se agrieta, por allí puede entrar cualquier bacteria que se encuentre en contacto con él. Es el razonamiento o el análisis después de leer esos artículos científicos que hay con respecto a la humedad. El recién nacido en una incubadora sin humedad va a perder el 20% de su peso en 24 horas. Si yo aumento esa humedad al 80% de humedad relativa, pues en vez de perder peso, la ganancia de peso va a ser importante. Si nosotros tenemos baja humedad, esa recuperación de peso, ese 10% del peso que pierde el recién nacido en la primera semana, se va a tardar entre 16.5 días o más. Y si yo los tengo con alta humedad o una humedad adecuada, se va a tardar menos días, entre 10.3 y 3.2 días. Eso es lo que me dicen los estudios, el que les mostré anteriormente. ¿Qué pasa si yo no tengo humedad? Por supuesto, hay un incremento de las pérdidas insensibles de agua, que también espero que cuando se hace el balance hídrico por guardia de 6, 8, 12, 24 horas, porque no sé cómo manejan en sus países, en ese balance estén incluidas lo que me puede aumentar las pérdidas insensibles de agua, que son todos los sistemas abiertos, una incubadora sin humedad, una servocuna, para las que se utilizan para resucitación, que muchos sitios también la utilizan para hospitalización de recién nacido, y todo lo que la disminuye, que son los circuitos cerrados. Entonces, este incremento de las pérdidas insensibles de agua, por supuesto, pone en riesgo a todos los neonatos, porque
hay trastornos hidroelectrolíticos, nutricionales, en el peso. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros la humedad en los equipos? En esta misma máquina que les enseñé anteriormente, hay un dispositivo de humedad. Por aquí nosotros vamos a ingresar el agua estéril, el agua destilada, para que nosotros podamos entregar una humedad adecuada a ese neonato. Aquí aprovechen y tomen otro capture de este momento, de esta pantalla. Aquí tienen otro código QR para que vayan directamente a este artículo que aparece en la revista de Fundasamid. Está muy bueno y aquí van a conseguir las herramientas que les van a otorgar el por qué sí usar humedad y el por qué en algún momento dejó de usarse. El aumento de la humedad del ambiente me va a mejorar la estabilidad térmica de ese neonato. Y vean lo que pasa. Cuando hablamos de estabilidad térmica, hablamos de pérdidas por evaporación. Y esto representa el 25% de la producción de calor basal. Entonces, hay una relación lineal entre la tasa de evaporación y la humedad relativa a una temperatura constante. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que para que haya un método efectivo para disminuir la pérdida de calor por evaporación, debe haber una humedad relativa. Hay una estabilidad electrolítica. Si estamos en una incubadora sin presencia de humedad, hay un desequilibrio hidroelectrolítico, nutricional, que también se puede asociar a otros factores como la inmadurez renal. La estabilidad hídrica va a disminuir las pérdidas insensibles y una menor distribución de peso por lo que significa la no entrega a la humedad y la recuperación más rápida del peso del nacimiento cuando otorgamos humedad. Entonces, estas son las respuestas fisiológicas. Las incubadoras y las servocunas sin humidificación van a disminuir la humedad del ambiente. Por lo tanto, estos equipos brindan calor y así se reduce la presión de vapor de agua. O sea, estamos entregando prácticamente un calor seco. Sin humedad se incrementan las pérdidas transpidérmicas de agua en el prematuro entre las 27 y las 34 semanas de edad gestacional. Veamos esta imagen. Si tenemos un recién nacido a término, tiene más o menos desarrollada la barrera. ¿Cuál barrera? Esta barrera de la dermis del estrato córneo, que va a tener entre 10 y 20 capas de espesor. El pretérmino solamente tiene 2 y con uno de 24 semanas el estrato córneo no existe. Por lo tanto, en estos recién nacidos a menor edad gestacional van a tener más pérdidas insensibles de agua. Entonces, este estrato córneo, si tenemos un recién nacido a término, va a actuar como barrera, limita las pérdidas insensibles de agua, mantiene la temperatura corporal y las propiedades de barrera están todas o casi todas localizadas en ese sitio. Por lo tanto, nosotros debemos otorgar humedad. Hay un incremento de las pérdidas insensibles de 6 a 8 gramos por metro cuadrado por hora. O sea, que el recién nacido presenta una sudoración semejante a la sudoración del adulto. Hay un aumento de la permeabilidad de la piel ante la presencia de sustancias y microorganismos, por lo que les expliqué anteriormente. Recién nacidos sometidos a un calor seco va a producir lesiones en la piel que tal vez nosotros no observemos, pero en los atérminos nosotros sí lo podemos observar
La humedad y el control de peso, ya se lo dije, a mayor humedad, mayor recuperación del peso, mayor recuperación nutricional hidroelectrolítica, y a menor humedad, pues menos es la recuperación del peso. Aquí tenemos un cuadro que también aparece en la revista de Fundasamín, de las pérdidas transpidémicas de agua según la edad gestacional y la edad postnatal en días. Entonces, este cuadro nos refleja que según la edad gestacional, entre 26 y 36 semanas, fíjense que mientras más chiquito, más pérdidas de agua va a tener, y mientras más grande, menos pérdidas de agua va a tener. El total en días y el total de cc. ¿Y cómo le añadimos humedad a las incubadoras? ¿Está abolido aún por contaminación? ¿Las uso o no las uso? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Usamos o no usamos entonces humedad? No sabemos que se debe usar, pero ¿la usan o no la usan? En vez de darme una respuesta, me están haciendo preguntas, así no vale. Primero las respuestas y después las preguntas. Bueno, fíjense en algo. Cuando veamos el tipo de incubadoras, nos vamos a dar cuenta que, o según el tipo de incubadora con la que ustedes cuenten, porque en todos los países no tenemos las mismas marcas comerciales, que vamos a tener unas incubadoras que me dan una humedad pasiva y otras incubadoras que me dan una humedad activa. Eso va a depender del equipo. En el escrito de Fundasamín explican que cuando las incubadoras me dan una humedad pasiva, que son aquellas incubadoras pues, que salieron hace mucho tiempo, hay mayor probabilidad de contaminación que las incubadoras que me otorgan una humedad activa. Eso me lo da el equipo, ¿sí? Entonces, las incubadoras todas tienen un receptáculo para usar la humedad, o sea, para agregar el agua y que esta agua se convierta en vapor de agua. Las incubadoras para cuidados intensivos me van a dar una humedad activa. Por lo tanto, estas incubadoras me disminuyen totalmente la proliferación de bacterias. De hecho, hay estudios que demuestran en incubadoras que no están en uso con recién nacidos, que fueron contaminadas con algún tipo de bacteria en donde colocaban el agua. Y que cuando se prendió el equipo y empezó la distribución de este vapor de agua y tomaron las pruebas microbiológicas, esa bacteria no tuvo posibilidad de sobrevivir. Entonces, para que yo diga si le pongo o no le pongo humedad porque hay bacterias, porque hay pseudomonas X, Y, Z, yo tengo que saber cuál es el equipo que tengo y cómo funciona. De lo contrario, voy a repetir como loro lo que sucedió hace 50 años atrás, pero que a mí todavía me atormenta mi cabeza. Fíjense lo que pasa en los sistemas de humidificación activa. Tenemos un receptáculo por donde inicia la entrega de agua hacia el equipo. Esto tiene una válvula de agua que me va a decir el nivel mínimo y el nivel máximo. El agua va a llegar a otro receptáculo que dentro de él tiene un sensor para decirme pues cómo está el nivel del agua.
que es un depósito o reservorio del agua humidificadora. Y aquí hay una placa calentadora. Esa es humidificación activa. Esta placa va a hacer que esta agua haga ebullición para que lo que entregue hacia el aire sea aire humidificado o vapor de agua. Y estos sensores de humedad me van a reflejar qué humedad estoy entregando yo al recién nacido, que pues ya previamente está modificada por el operador. Los de humidificación pasiva no tienen este calefactor. Por lo tanto, el agua ingresa a la bandeja y es calentado por la resistencia del motor del equipo. Entonces allí sí hay proliferación de polvo, de bacterias, porque van a estar recirculando dentro del mismo. Las incubadoras tienen un ajuste de humedad. Según la posición de la perilla, me va a dar una humedad mínima de 80%, de 85% y de 90%. Ustedes tal vez tengan incubadoras más sofisticadas, pues que en el monitor uno programa la humedad que deba recibir el bebé. Advertencia. Empezamos con la primera. Para evitar la proliferación de gérmenes se debe utilizar agua destilada y esterilizada. Recambiar el agua como mínimo cada 12 horas. No dejar agua en el depósito de agua cuando la incubadora no esté en uso. Estas no son incubadoras de cuidados intensivos, ¿sí? Por lo tanto, las recomendaciones del manual hay que seguirlas para evitar la contaminación. ¿Y qué pasa en el mundo? ¿O nuestra situación es igual a otros países? Yo les pregunto, ¿ustedes han hecho estudios bacteriológicos en sus equipos y han demostrado que hay contaminación por el uso de la humedad? Fíjense, ahí hay un comentario que habla de un paciente de 28 semanas que tenía humedad, le sacaron al 7º día, pero por decisión médica volvió al 60% y el paciente desarrolló hongo. Entonces aquí es donde yo me pregunto, ¿la culpa del hongo es de la humedad, es de la manipulación, es del lavado de mano de las personas? Acabo de publicar un video para demostrándoles el sucio que se encuentran debajo de las uñas, debajo de las cutículas, que no es solamente el lavado de mano lo que nosotros necesitamos, cómo se prepara el tratamiento, cómo es el abordaje con los accesos vasculares, cómo es el lavado de ese equipo, cómo es la entrega de agua a esa incubadora. O sea, si nos ponemos a hacer un mapa mental de todos los factores críticos que me pueden contaminar a un paciente, o sea, dentro de eso puede estar la humedad, pero ya se los dije, no por la humedad en sí, sino por el operador. Porque utilizo un embudo que no esté estéril para colocar el agua, porque no tengo un set de infusión para eso, porque no utilizo tapaboca, perdón, mascarilla, y cuando estoy colocando el agua estoy hablando y todas las bacterias que están en mi boca están cayendo. O sea, son tantas las cosas por las que yo puedo contaminar a un paciente que no necesariamente debe ser la humedad. Entonces, ojo con eso. Importancia de la humedad. Aquí tenemos más evidencia científica. Aquí tenemos la relación entre las pérdidas insensibles de agua, la humedad relativa del ambiente. Para reducirla, en este estudio decidieron utilizar un gorro, un nido y una sábana plástica, o sea, como para dar un segundo microclima con alta humedad. Y dice que no hubo
una mayor frecuencia de hemocultivos positivos u otros parámetros clínicos compatibles con la infección. En este caso, nosotros debemos apoyarnos con los equipos de infectología y microbiología para que hagan un estudio de las bacterias que se encuentran en el ambiente neonatal, las bacterias que se pudieran encontrar en el personal, en las manos, en la boca, en las incubadoras después del egreso de los recién nacidos, y que eso me dé una idea real de qué es lo que tengo yo en crecimiento bacteriano en mi UCI. Y no seguirle echando la culpa a la vaca. ¿Cuáles son los cuidados de un recién nacido con humidificación activa? Primero, seleccionar el nivel adecuado que se desea que este bebé reciba. Controlar la disponibilidad del agua de la bolsa. Solo mantener al recién nacido con un pañal. En caso de recién nacidos extremos que necesitemos pues otro microclima, pues podemos colocar una tercera cúpula o una sábana plástica, el gorro del bebé. Controlar la condensación del agua. Esto tiene mucho que ver con la temperatura externa, o sea, con la temperatura del macroambiente, porque muchas veces, esto pues son cosas que nos llegan a los oídos, no vamos a decir sitios, pero el personal de la noche tiene mucho frío. Y entonces, en vez de mantener la temperatura entre 19 y 21 grados, aumentan la temperatura a 27 grados. Empieza a haber condensación en todas las incubadoras. Entonces, ojo con la temperatura. Si trabajo de noche, pues tengo que llevarme algo que me cubra más a mí del frío. Pero la modificación de la temperatura del macroclima se debe mantener las 24 horas del día para evitar la condensación en los sistemas. Abrir las puertas lo menos posible. Dios mío santo. En estos días les decía en un live que hice o en una publicación, no recuerdo, que las redes sociales son nuestras mejores amigas o nuestros peores enemigos. ¿Por qué? Médicos sacando a los bebés de las incubadoras para fotografías, para mapucharlo, para decir mi bebecito bello, voy a estar contigo toda la mañana, toda la tarde, toda la noche. Espero que Dios nos cuide, nos acompañe y nos proteja. Ajá. Que Dios nos cuide, nos acompañe. ¿Y tú qué estás haciendo? Porque el bebé está sin ningún tipo de protección, expuesto al frío del ambiente. Primero. Segundo, si yo voy a realizar un procedimiento, yo tengo que aprender a manejar al neonato dentro de la incubadora para absolutamente todo. La única razón por la que se debe abrir la tapa central de la incubadora es para ingresar al neonato, o para ponerlo en contacto piel a piel con sus padres. En resto, yo no tengo que abrir esa tapa del equipo. ¿Por qué? Pierde temperatura, pierde humedad y yo expongo al recién nacido al frío. Simple. Si yo voy a realizar un procedimiento y el personal no está apto, que debería, para trabajar con la tapa sin abrir, yo tengo que cubrir a ese bebé con una bolsa plástica, ponerle un gorro y solamente dejar expuesto el área donde yo voy a trabajar. Sin embargo, apenas yo abro la tapa de la incubadora, en los primeros minutos empieza la alarma a sonar porque empieza a disminuir el límite de temperatura al que yo tengo programado ese equipo. Entonces, debemos también controlar la temperatura y valorar el estado de la piel. Realizar el control de peso, que pues generalmente se hace diariamente, si las incubadoras tienen control de peso. Si no, ya cuando el recién nacido tenga estabilidad hemodinámica para poder sacarlo del equipo y pues allí sí pesarlo por fuera, protegiendo de que el peso no esté frío. Realizar los registros graficados de porcentaje de humedad, días de permanencia del recién nacido en incubadora, de la estabilidad térmica, hidroelectrolítica y el impacto en el peso.
Recuérdense que es una relación lineal, temperatura y humedad relativa, para el control de la temperatura y del peso. Aquí tenemos un cuadro de la recomendación del manejo también de la humedad según la edad gestacional. El flujo laminar aparece en los filtros EPA. Los filtros EPA son, pues, esto es un acrónimo que significa High Efficiency Particulate Air. Esto me otorga un 99.97% de eficiencia mínima de partículas que tengan una medida de 0.3 micrones. ¿Dónde hay filtros EPA? A ver, los leo. ¿Dónde hay filtros EPA? Los estoy leyendo. Bueno, no los estoy leyendo porque no están escribiendo. Ya casi estamos cerca de finalizar. Entonces, cuéntenme, ¿dónde hay filtros EPA? La respuesta es sencilla, en tal sitio o no lo sé. Bueno, les cuento algo, y esto tiene que ver mucho con el manejo de los filtros de las incubadoras. Si nosotros estamos en un ambiente en donde los conductos de aire tienen filtros EPA, nosotros podemos hacer cambio de los filtros de las incubadoras según la recomendación del fabricante, sin necesidad de cambiarlo cada vez que haya cambio de paciente. Si no tenemos filtro EPA, y esto hay que investigarlo porque generalmente en las instituciones públicas los conductos de aire, excepto UCIN y quirófano, no tienen esos filtros. Nosotros el cambio del filtro de la incubadora debemos hacerlo con cada cambio de recién nacido. O sea, cada vez que nosotros hagamos limpieza, nosotros debemos cambiar ese filtro. Ustedes mismos observen cuando desarmen una incubadora el estado del filtro de la misma. Si no tenemos filtro EPA, ¿qué hace el filtro EPA? Absorbe todo lo que se encuentre en el ambiente, partículas, bacterias, polvo. Pero si no tenemos ese filtro EPA, todo eso lo va a absorber el filtro que tenemos de ingreso de aire hacia el equipo. Entonces, tienen tarea. Esto se empezó a hablar, lo del flujo laminar, desde los años 70 en cirugías cardíacas, en protección ambiental contra los contaminantes de drogas que se utilizaban en salud, gases, unidad de terapia intensiva, los ortopedistas en ambientes no contaminados, quirófanos con flujo laminar tiene un menor o un mayor control de infecciones. Hay una persona que está disfrutando por aquí, rayándome mi presentación. Entonces, ¿qué es una unidad de flujo laminar en neonatología? Es una servocuna a la que le integran un filtro EPA. Esta servocuna tiene un humidificador. ¿Ve? Aquí se encuentra el agua. Aquí se encuentra un prefiltro y aquí hay un ventilador que va a hacer el transporte de este vapor de agua hasta el calentador y va a otorgar al recién nacido una cantidad de aire caliente y humidificado. Es
una información que aparece en el libro de Augusto Sola. Aquí tenemos el prototipo de la unidad de flujo laminar. ¿Ven? Esto que contiene, esto que ven aquí, pues es el filtro EPA. Y esto nos va a garantizar que el recién nacido pueda ser tocado por sus padres, que tenga mejor acceso a los cuidados y que esté protegido de las infecciones asociadas a todos nosotros. Estas son las ventajas de utilizar una unidad de flujo laminar. Por supuesto, son prototipos que se han utilizado en algún momento. Fíjense que a pesar de ser abierta, tiene un nivel de ruido por debajo de los 70 decibeles. La desinfección del equipo es rápida, entre 10 y 15 minutos, a diferencia de los equipos cerrados. Y ya con esto estoy terminando. Los equipos de las incubadoras neonatales. Es importante que sepamos qué tipo de incubadora tenemos nosotros. La de cuidados mínimos es esta, que a diferencia de las otras, tiene una puerta única de acceso completo. Lo que quiere decir que esta puerta aquí y aquí, pues yo les quito los seguros y esta cúpula la voy a levantar completa. Eso es solo para cuidados mínimos, para recién nacidos que están en observación. Tenemos la de cuidados intermedios, que tiene una tapa central, que es la que yo les comenté anteriormente, que para yo abrir esta tapa es porque voy a ingresar al recién nacido o porque lo voy a sacar para estar en contacto con sus padres. En resto, yo tengo que aprender a manipularlo a través de estas puertecillas, y fíjense que esta tiene 4 puertas, de manera que 2 operadores puedan realizar una reanimación. Una de las pruebas que nos hicieron a nosotros de posgrado era que debíamos intubar si nosotros teníamos un paciente y el paciente fallecía, pues había que intubarlo. Y la intubación debía ser dentro del equipo. Aparte de que pues teníamos también simuladores para trabajar con ellos dentro del equipo, intubarlos dentro del equipo. Y de paso con un tiempo determinado. Si tú te pasabas de ese tiempo, ya perdías la oportunidad. Entonces, una manera de aprender a hacer todos los procedimientos allí. Nosotros pues podemos colocar un tubo de tórax con el paciente dentro de la incubadora sin necesidad de abrir la tapa, un cateterismo umbilical, un catéter PIC, todo eso lo podemos hacer sin necesidad de sacar al paciente del equipo. Tenemos la de cuidados intensivos, pues que son incubadoras más sofisticadas para manejar la ubicación del bebé dentro del equipo. Si necesitamos un Trendelenburg, pues que no es recomendable por el aumento de la presión intracraniana, pero si nosotros modificamos la posición del recién nacido, podemos modificar también la posición de inclinación. Tenemos pantalla de control gráfico porque tienen monitor integrado, tienen peso integrado, tienen pedales para ajustar la altura, tienen acceso a las cuatro ventanas y tiene una cúpula o capacete que algunas se puede subir y otras no. Así como lo vamos a ver a continuación, tenemos la cúpula abierta y tenemos la cúpula abierta. Tenemos la servocuna. Estas servocunas generalmente son para resucitación o procedimientos, no para hospitalización de pacientes en UCI, aunque ya les comento algo. Esta es la incubadora de transporte. Hay una incubadora de la Dreyer que es la Babyter, y ellos están ofreciendo un control térmico importante en el bebé, porque también tiene un colchón térmico, o sea que la temperatura es otorgada por radiación y por conducción a través del colchón, pero no hablan de humedad, o sea que aquí estaríamos en presencia también de un calor seco. Eso es lo que hay en la evolución de las incubadoras. El paradigma está evolucionando, se está transformando, y pues allí está mi mensaje final. Nunca dejes de soñar, nunca dejes de preguntarte si lo estás haciendo bien. ¿En beneficio de quién? En beneficio de los bebés, porque pues estamos hablando de neonatología.
Atrévete a conocerlos, a interpretar sus gestos, a disfrutar sus sonrisas, sobre todo cada vez que se van, pues a mí casi todos me regalaron sonrisas, pretérminos ya con una edad corregida importante, a término, es lo más gratificante que tú puedes recibir de un paciente tuyo y lo más importante, cuídalos, pero hazlo bien. Y para hacerlo bien debemos capacitarnos. Y entonces, pues yo otra vez vengo a invitarlos a nuestro taller de CIPAP, que va a ser el 8 y 9 de abril. Ya vamos a leer las preguntas que tengan. El programa que vamos a manejar es la historia y la actualidad del CIPAP, pues debemos conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos en el momento. El mecanismo de acción del CIPAP en apneas o prevención de apneas y síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, los CIPAP de narinas versus los de mascarilla, cuál sería el más efectivo, los cuidados de la piel en el recién nacido con CIPAP, el CIPAP nasal versus la cánula de alto flujo, el armado de las interfaces, el destete del CIPAP. Ahora, ¿qué hacemos? Después que lo destetamos, ¿qué hacemos? Le pasamos una cámara cefálica, ¿qué hacemos? Alternativas de CIPAP con un NIOPUF. Y los conferencistas, pues, internacionales, aparte de el licenciado Márquez y mi persona. Están cordialmente invitados. Si desean inscribirse, que yo sé que sí, empiecen a pasar mensajes a nuestros privados. Entonces, ahora veamos las preguntas y ya pues respondemos y nos vamos desconectando porque ya me pasé de la hora que tenía prevista para esto. Un bebé que tiene 28 semanas, la humedad debe estar entre 23 y 29 semanas, entre el máximo es 80%, 75 y 80%. Mientras más pretérmino, más porcentaje de humedad. Voy leyendo. Gracias, doctor. ¿Qué desinfectante usar para la limpieza de las incubadoras? Excelente pregunta. Empezamos con la pregunta de lavado, desinfección y esterilización de los equipos. Esto, pues, a grosso modo, les voy a decir algo. Con lo de la pandemia empezaron a salir muchos productos de amonio cuaternario de quinta generación. De hecho, llegábamos a sitios y nos rociaban con algo que ni siquiera sabíamos qué era. Pues resulta que era un amonio cuaternario. Y con tanto estudio en este momento está demostrado que el amonio cuaternario está produciendo infertilidad, alteración endocrina, asma, toxicidad marina y resistencia bacteriana, porque todo lo que se desecha va a los mares. Y se dieron cuenta que están matando el plancton y por eso estamos matando al planeta. ¿Qué debemos tratar de utilizar? ¿Hay un jabón enzimático, un desinfectante específico? Pues no. Yo debo ver en mi país que tengo que no contenga tanto contenido de un amonio, que contenga ácido cítrico, láctico o peróxido de hidrógeno. Les voy a poner en las historias algo que tiene que ver, mañana se los publico, que tiene que ver con la desinfección de los sitios de salud. ¿Qué debe tener? Yo debo verificar que no tenga olor o que tenga bajo olor, que no sea tóxico, que no oxide los equipos, que no los corroa, todo lo que tiene que ver con superficies mecánicas. Que lo pueda utilizar en spray porque estamos hablando de desinfección y esterilización, no de la limpieza, y que no me permitan, porque hay unos que recomiendan, estuve leyendo un manual de una de las incubadoras y a cada 5 segundos desde que empezamos a desarmar hasta que la desarmamos por completo, decía, limpie con un paño y no utilice más. O sea, agregar el cuaternario al paño, pasarlo por la parte que estábamos desarmando en la incubadora y desechar el paño. Nunca terminé de entender cuál era esa recomendación de
utilizar 30 paños porque la incubadora tiene tantas partes y pues desecharlos. Entonces, el desinfectante debe contar con esas características. Los cuaternarios son recomendados aún para la desinfección y esterilización de los equipos, pues sí está dentro de la recomendación, pero yo tengo que buscar los que tengan menor contenido de glutaraldehído, que son los que producen más olores. También está dentro de la recomendación el uso de alcohol y soluciones de cloro en un porcentaje específico, el alcohol al 70%, el cloro al 0.5%, o sea que por cada 100 ml yo debo tener una concentración de 50 gramos. Todo eso lo debo manejar. ¿Con quién? Con los expertos en esterilización. Entonces, esta recomendación es de sentarse a buscar qué tengo en mi país, cuáles son las características de todos los desinfectantes que tengo a la mano y con el equipo de esterilización ver si se pueden utilizar o no en mis neonatos, porque algunos son tóxicos. Eso quiere decir que regados en el ambiente yo puedo crear toxicidad. Así como pasaba, yo no sé si en el país de ustedes había uno de marca Sidex, que cuando uno lo rociaba en el ambiente tenía que correr y ingresar allí 24, 48 horas después. Por eso no se utilizó más. Voy para atrás otra vez con las preguntas. Sí, Miriam, la tabla está en el Gomela. Soy nueva en el área y me gustaría saber qué causa en el bebé el cambio de temperatura como un baño de agua fría. Pues los factores son muchos. La exposición a ambiente frío es lo que básicamente lo va a hacer que presente una vasoconstricción intensa. El uso del alcohol dentro de la bibliografía está recomendado, pero en los manuales de algunas incubadoras nos dicen que no debemos utilizar alcohol porque el material es de acrílico y entonces el alcohol utilizado progresivamente en el tiempo empieza a opacar la cúpula y no nos permite observar bien al bebé. Sin embargo, nosotros en la unidad en donde trabajé pues casi toda mi vida, poco a poco nos fuimos quedando sin ningún tipo comercial de desinfectante y empezamos a utilizar el alcohol. Nos fue muy bien. Por supuesto había un excelente lavado del equipo y no tuvimos ese problema de que se nos opacara la cúpula, pero sí está dentro de la bibliografía que puede pasar con el alcohol y con el cloro también. Bueno, no hay más preguntas. Entonces, con esto me despido. Si tienen alguna otra cosa, nos los mandan. El Herdex es muy bueno porque tiene un alto porcentaje de acción contra virus, bacterias, esporas y de paso no tiene olor. O sea, el olor es casi que inexistente. Nosotros también trabajamos con el Herdex en Venezuela. Bueno, ahora sí, me despido. Espero que hayan aprovechado la clase, que todo lo que yo les dije lo pongan en duda, no porque sea mentira, sino para que empiecen a investigar un tema que les interesa. Nuestro principal libro es El recién nacido y con él toda la capacitación que yo deba recibir para mejorar mis cuidados y mi conocimiento. Como dice nuestro jefe, el doctor José Lugo Perales, quien tiene el conocimiento tiene el poder.
Y quien estudia tiene el poder para crecer, eso se lo agregué yo. Yo siempre vivo agregándole cosas a todo. Entonces, que pasen una muy buena noche. Estamos a la orden por todas nuestras redes sociales. Espero verles pronto en otra masterclass que va a ser el licenciado Márquez después de este curso, que también va a estar buenísima. Estamos siempre contribuyendo a la capacitación de ustedes con evidencia científica, con nuestras experiencias. Esperamos que las aprovechen, que las pongan en práctica y que acepten nuestras recomendaciones humildemente desde nuestra experiencia, pues que también les va a ser de provecho. Entonces, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y les mando un besote. Que Dios me los bendiga.